En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Abad Padre Internacional en este cierre de semana, esperando que el Señor les esté manifestando cada día más su amor, su misericordia y su ternura. Te invito a que junto conmigo invoques la presencia santa del Espíritu de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos donde sea que te encuentres y le digas al Espíritu Santo: ven y desciende sobre mí. Llena mi corazón, llena mi mente y llena mi vida. Espíritu Santo, me abro a tu acción poderosa y maravillosa. Ven y lléname de ti. Llena lo más íntimo de mi ser. Ven, Espíritu indómito. Ven, Espíritu poderoso, Espíritu consolador, que renuevas la faz de la tierra. Ven a renovar mi vida, Espíritu de Dios. Ven a transformarme, a guiarme. Ven, Espíritu de Dios, santifícame, fortaléceme. Ven, Santo Espíritu de Dios, te necesito hoy, te necesito aquí y ahora en mi vida. Bendito seas y alabado y glorificado por siempre. Alabanzas, honor y gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 16 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vas a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues aquí tenemos la palabra de Dios que siempre es actual. Él habló en su momento histórico y también fue profética y nos habla hoy. Jesús les decía a sus apóstoles algo que pasó realmente cuando ellos fueron a evangelizar y a llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra. Ellos eran como ovejas entre lobos. Por eso muchos de los apóstoles y discípulos del Señor murieron, fueron martirizados, fueron entregados a tribunales y dieron testimonio con su sangre de Cristo. Lo sabemos por la tradición, como cada uno de los apóstoles fue martirizado. Pedro crucificado, Simón crucificado, decapitado, San Pablo,
Andrés también crucificado, o sea, cómo cada uno de ellos pasó por distintas tribulaciones, persecuciones. Ya sabemos Pablo, cómo fue ante muchos entregado a gobernadores y a reyes. Y el Señor le decía, no se preocupen porque yo les voy a asistir en todos esos momentos. El Espíritu Santo les va a asistir. Y también nos habla también de cómo hermanos iban a entregar a otro hermano, como padre e hijo iban a estar enemistados, cosas que también se vieron, como habían familias divididas, en ese tiempo cuando empezó la evangelización en Roma, como algunos miembros de la familia entregaban a los que eran cristianos para que fueran llevados al circo romano. Hoy en día también vemos esto. Hoy en día también se ve, no quizás así de manera tan cruenta, la persecución, pero sí hay mucha persecución ideológica, hay persecución mental, o sea, tantas personas que hacen bullying al cristianismo, lo denostan, se burlan de aquel que profesa su fe y lo quieren acorralar solamente a los templos católicos. No quieren que se predique a Cristo en otro lugar que no sea un templo, y siempre tratan mal a todo aquel que menciona el nombre de Cristo. Así, esos son los tiempos en los que estamos viviendo hoy, donde molesta hablar de Jesús. Y es curioso, es una época donde hay mucho ateísmo y donde había mucha fe que luego pasó a ateísmo, y ahora la gente pues cree mucho en la nueva era. Cree mucho en la lectura de barajas, de horóscopos, de energías, de meditaciones trascendentales, de gurú, de otras cosas. O sea, están abiertas a tantas cosas que se supone que se superó con el cristianismo, y vuelven cada persona a eso que se supone que fue superado. Curiosamente, así está el mundo. Gente que dice no te creen en Dios, pero te cree en el horóscopo o en la lectura de ahí, o lo que te profetiza una bruja, y no creen en Dios. Y también vemos la división en las casas, que aquella persona que cree normalmente es el que es más atacado. Cuando estaba quizá en el mundo no te llamaban la atención, no te decían nada, pero ahora que estás buscando de Dios, molesta que no estés en la casa, molesta que te vayas de retiro, molesta que vayas a misa. Y sobre todo, lo que quiero que se queden con esta palabra que nos dice, que es la más importante: seréis odiados por todos a causa de mi nombre. El Señor ya no lo advirtió. Pero el que persevere hasta el final se salvará. ¿Qué es lo que nos toca a ti y a mí, hermano y hermana? Perseverar hasta el final. A pesar de las tribulaciones, de las humillaciones, de quizás ser contracorriente contra un mundo que va todo el mundo en la misma dirección. Persevera hasta el final. Persevera hasta el final. Porque el que persevera hasta el final se va a salvar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite en el Pinal Abba Padre. Hablábamos el día pasado de santos vejados, santos influenciados, oprimidos, santos poseídos. Hay un libro sobre esa cuestión
el Padre Pío contra el diablo, y donde añade en la segunda parte las historias de varios santos del siglo XI, porque el autor lo ha presentado hasta donde ha encontrado datos fehacientes que pueden acreditarlo, y es un libro que lo dirigido, por Marco Tosatti, y que tiene mucho editado por libros, por Homoleges. Decía el día pasado que si una persona es inocente, ¿por qué Dios deja que le ataquen? Porque ya he dicho que puede haber agentes externos, heridas de seno materno, maldiciones recibidas, herencias de los ancestros que la persona está padeciendo y que Dios aprovecha para su santificación y para la santificación de los demás. Y por eso, un punto que es muy importante cuando se está padeciendo una cuestión de estas, es más que preguntarse el por qué, que hay como siempre pues una curiosidad, bueno, ¿y esto de dónde me viene? ¿Quién me ha hecho un trabajo? ¿Quién me ha hecho algo? ¿Y quién me ha realizado un maleficio? ¿De qué antepasado me viene esto? No, ese no es el camino. De hecho, el ritual de los prolegómenos, los prenotanda, del ritual de exorcismos anterior, establecía, y en el siglo, por ejemplo, XVII, se establecía que preguntar quién había realizado a los demonios, quién había realizado el maleficio, era pecado mortal. Porque aparte de que eso genera odio y animadversión contra la persona, y entonces ya estamos haciendo el trabajo al diablo, en lugar de combatirlo. Pero es que además, primero que los demonios mienten muchísimo, y no se puede uno fiar de su testimonio, por más que se les obligue, pues nunca en último término, porque son los maestros de la restricción mental, son mucho más inteligentes que nosotros, y nos van a enredar, como dice siempre el Papa Francisco. No hablemos con los demonios, nosotros hablamos con Dios, los demonios los dejamos de lado. Bueno, pues por eso, en lugar de preocuparse quién ha hecho, por qué ha sucedido esto, de dónde viene, hombre, que el exorcista o el sacerdote que dirige el proceso de liberación sí tiene que hacer una historia clínica para irla atacando en los puntos neurálgicos donde convenga poner el acento, ¿no? Pero el interesado, más que plantearse por qué, hay que preguntarse para qué está sucediendo todo esto. ¿Para qué? San Juan María Vianney, que citaba en el vídeo anterior, empezó a darse cuenta que cada noche que padecía lo tiraba de la cama el demonio, padecía unas vejaciones importantes, era para impedirle el descanso y que no se levantara a la mañana siguiente, porque él notaba que al día siguiente aparecía por su confesionario algún penitente de muchísimos años, algún penitente, por tanto, muy importante que él estuviera allí para atenderlo, ¿no? Y por eso yo cuando estoy haciendo un análisis clínico, por así decirlo, preguntando a ver qué pasa, esto de dónde viene, y veo que no ha habido origen en pecados del interesado, en prácticas ocultistas o en que mantenga su corazón con resentimiento y rencor, pues cuando veo eso, digo, aquí entonces lo que va a haber, puesto que esta persona no es la responsable de su sufrimiento, lo que va a haber es unos grandes bienes para mucha gente. Siempre digo, aquí se va a convertir hasta el apuntador. Es decir, aquí, y es verdad, se producen estas cosas que por la gracia de Dios, muchas familias, muchas personas, muchos antepasados, pues han sido aliviados en sus sufrimientos. Digo también difuntos, porque todos profesamos en el credo el dogma de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Los que están en gracia los que están en el cielo, están en gracia los que están en el purgatorio, por muy bajo que sea su nivel, y están en gracia los que viven en la gracia de Dios en este mundo. Pues
estamos conectados y todos podemos ayudarnos. Los santos interceden por nosotros, las benditas ánimas también son muy agradecidas, interceden por nosotros y nos hacen grandes favores, y nosotros podemos interceder por ellos. Por ejemplo, me he encontrado pues muchas veces en oraciones de liberación que empezaban a notarse como me decía el interesado, ¿no?, que notaba pues como un gran alivio cuando a lo mejor le rezaba por su tercera generación paterna o su cuarta generación materna, un gran alivio en ese ámbito de personas, porque con esas oraciones estaban acelerándose y encauzándose en su purgación. O a veces con estas oraciones se rompen ataduras con antepasados que se han condenado y que quieren tener atrapados y fastidiados a sus descendientes que consagraron a Satanás, por ejemplo. Y entonces estas oraciones les quitan el poder de hacer daño y se produce un gran bien en todo el resto de la parentela, ¿no?, de los que están. Otras veces son bebés que todavía no llegaron a nacer y que murieron, o bien se malograron en el camino, o bien fueron abortados. Hay una paciente que he tenido que cada vez que iba a un centro hospitalario, se venía a revisión ginecológica, se venía con unos cuantos bebés pegados a ella. Y en un momento dado, la Virgen le mostró que esas criaturitas que ella había recibido el carisma, la gracia de interceder, de liberar con su sufrimiento a miles de bebés abortados que necesitaban perdonar para poder entrar en el cielo. Porque los bebés perciben por medio de neurotransmisores y hormonas la situación y saben que han sido abortados. Entonces, cuando un bebé ha sido abortado, necesita perdonar para alcanzar esa sanación interior, sin la cual no podría tener paz. ¿Qué pedimos por los difuntos? Dales la luz, que entiendan, y dales el descanso eterno, la paz, para que puedan encontrarse en paz, en la paz de Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Soy el Padre Carlos Acosta, desde Argentina, compartiendo con ustedes este momento de oración, de meditación y de alabanza a nuestro Dios y Señor. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. No hay nombre más santo, no hay nombre tan poderoso, no hay nombre como el tuyo, Jesús, Jesús. Toda rodilla se doble y toda lengua proclame el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Decí conmigo: Jesús, 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 Jesús. Qué hermoso es proclamar el nombre de nuestro Dios y Salvador. Qué hermoso es poder decir: Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Y vamos a meditar un tema que
para muchos pasó de moda y para muchos no está en su proyecto de vida, que es la santidad. Para muchos es la realización, ¿sí?, en la profesión, en su trabajo, pero en ningún momento su trabajo, su profesión, su vida como un medio para llegar a la santidad. Y pasa también en nuestras iglesias, pasa también en nuestras realidades, en nuestras comunidades. La vida, el proyecto de vida no está involucrado en la santidad o no está en la atmósfera de la santidad. La santidad es algo que, bueno, no cabe. O la santidad es como algo lejano, algo que no se puede proyectar. Y también les decía que esto no solo afecta a aquellas personas que dicen no tener fe, también nos afecta a nosotros, aquellos que decimos tener una vida de fe. Hemos caído en el oscuro del solo hacer. Como decía el Papa Benedicto XVI, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. El encuentro con Cristo debe darme un nuevo horizonte. Tiene que darme una orientación decisiva. Quiero ser como vos, Señor. Quiero identificarme en el amor con vos. Y esa es la santidad. Conformarme a Cristo. Mi vida, esa experiencia de Cristo transformó mi vida. Transformó mi vida. Y el amor lo transforma todo. El amor me lleva a desear, a estar continuamente con el Señor. Para esto entonces tenemos que liberarnos del prejuicio erróneo y ese miedo que puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón cuando hablamos de santidad. No, la santidad no es para los demás. La santidad, y bueno, no, porque es como esforzarse, es como vivir sufriendo, es como vivir para sufrir. Claro, si yo lo veo desde un aspecto puramente humano y egoísta, y no, la santidad no me atrae. La santidad no me atrae. La Madre Teresa decía que la santidad no es un privilegio de pocos, sino que es un deber de todos, ¿sí? Entonces, estamos llamados a la santidad. Si todos están llamados a la santidad, es porque la misma santidad, entendida correctamente, está al alcance de todos. Hace parte de la normalidad de la vida cristiana. Es normal desear ser santo. Es normal. Es propio de nuestra identidad cristiana. Entonces, querer vivir en santidad, querer ser santo, querer permanecer en Cristo, ser santos, unidos a Cristo. El Señor nos dice en Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanecer unidos a Cristo, participando de su santidad.
Es Cristo el santo, y es Cristo el que me anima a la santidad. Decir que nosotros participamos de la santidad de Cristo es como decir que participamos del Espíritu Santo que viene de Él. Cristo se queda en nosotros y nosotros permanecemos en Cristo gracias al Espíritu Santo. Permanezcan en mi amor. Y esa unidad, esa pertenencia la da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, por lo tanto, quien nos santifica. Por esto, la santidad que está en nosotros no es una segunda y diversa santidad, sino la misma santidad de Cristo. Esto lo decía el Padre Rañero Cantalamessa. Es la misma santidad de Cristo la que habita en nosotros. La santidad de Dios, el Todopoderoso, el Absoluto, pero a la vez el Dios Santo, que es gozo, fuerza, apoyo, salvación. Como dice Isaías, capítulo 17, versículo 7. Aquel día, el hombre volverá la mirada hacia su Creador y sus ojos mirarán al Santo. Mirar al Santo, al que es 3 veces santo. Mirar a Dios. La santidad es mirar al Padre con los ojos de Cristo, con la fuerza, con la dinamis del Espíritu Santo. La santidad no es, por tanto, una imposición, una carga que se nos pone en los hombros, sino un privilegio, un don, un gran honor. Por lo tanto, si estamos llamados a ser santos, si somos santos por vocación, ya desde el bautismo estamos llamados a la santidad. Entonces es claro que seremos personas verdaderas, logradas en la medida en la que seremos santos. De lo contrario seremos fracasados. Lo contrario de santo no es pecador, sino fracasado. Esto lo decía también el Padre Rañero Cantalamessa. Lo contrario de el ser santo no es pecador, sino fracasado. La gran frustración del ser humano no es no realizarse en la vida, sino en no alcanzar la santidad, no realizarse en plenitud, cuerpo y alma. La santidad no es un camino recto, es ir del llano a la montaña, del desierto al lago, del monte de los olivos al Gólgota, del Gólgota a la resurrección, de la resurrección al cielo. En definitiva, vivir la vida de Cristo es marcha y contramarcha, es lanzarse a caminar y detenerse, es retroceder y reanudar fuerzas. La santidad no es para superhombres o supermujeres. La santidad es para los débiles, que los reconocen porque encuentran sus fuerzas en Cristo el Señor. Como dice San Pablo, por eso me complazco en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso te repito, lo contrario a santo no es pecador, sino fracasado. ¿Santos o fracasados? Queremos ser santos y no fracasados. Los bendiga y proteja al buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este espacio de fe, por una entrega más a través de este tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes que permanecen en sintonía escuchando la voz del Padre a través de este tu programa. En este día vamos a compartir un tema que será de gran crecimiento espiritual para nuestra vida de fe. El tema de hoy se titula Revístanse de las armaduras de Dios. Y para llevar a cabo el desarrollo de este tema, vamos a citar la carta a los Efesios en su capítulo 6,
versículo 10 y siguiente. Y leemos la palabra de Dios. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, mantenernos firmes en pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza, calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué maravilloso es el Señor, que nos habla de una manera específica a través del apóstol San Pablo. Específicamente, este mensaje fue dirigido cuando San Pablo recibe la moción del Espíritu de Yahvé para fortalecer a la comunidad de Efeso. Y estando Pablo cautivo, estando preso, prisionero de Cristo, por ser testigo del Evangelio, Pablo recibe estas palabras y la escribe y anuncia a sus hermanos que los cristianos vivirán constantemente un combate espiritual. Pablo les advierte a sus hermanos que no se deleitaran en quedarse enfrentándose entre ellos mismos, porque nuestros enemigos no están dentro, sino más bien tenemos otros enemigos que son invisibles y que si no estamos atentos a escuchar la voz de Dios, si no permanecemos firmes en este combate que es la vida y el día a día, que cada uno de una manera personal le toca vivir y experimentar, San Pablo nos viene a advertir y nos dice que el reino de las tinieblas es como una guerra sin cuartel. Nuestro enemigo, Satanás, no utiliza código de honor, ni está interesado en establecer acuerdos de paz con nosotros. El propósito específico de nuestro enemigo es devorar, destruir, es matarnos, es despedazarnos. Y el Señor nos advierte en este momento, hermanos, y te quiere hablar a ti para que tú comuniques a tu familia, para que los grupos de oración se activen, se pongan en guardia. Tenemos un enemigo que enfrentar, pero el Señor nos recuerda que para nosotros poder enfrentar nuestro enemigo, tenemos que estar revestidos de las armas de Cristo. Y San Pablo, cuando desglosa estas 7 armas, que más adelante estaré explicando, bendito es el Señor, Pablo se refiere a que cada mención de cada utilización en el momento específico de un paso en fe, San Pablo se refiere a la persona de Cristo. Citando a la carta a los Romanos en el capítulo 13, en su versículo 14. El mismo San Pablo nos dice: revestíos de las armas de Cristo Jesús. Tenemos que revestirnos de Cristo. Tenemos que estar conscientes que nuestra mayor defensa es que si Jesús está en nosotros, ¿quién podrá enfrentarnos?
Pero es claro, hermano, que para nosotros poder permanecer de pie, como nos cita San Pablo, tenemos que estar conscientes del anuncio de Jesús en Juan capítulo 16, verso 33. Jesús le advirtió a sus discípulos: sepan pues que ustedes serán perseguidos, serán maltratados, en el mundo hallarán aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Jesucristo anunció en aquellas palabras proféticas para sus discípulos. Era una advertencia de lo que iba a venir sobre aquellos que anunciaran el reino de Dios. Aquellos que se levanten en el nombre poderoso de Jesús y anuncien la buena nueva, prediquen el evangelio de Cristo. Aquellos que estén dispuestos a salir a las calles, en ir a tantos lugares donde hay tantas personas que aún no conocen a nuestro Dios, de ir a aquellos lugares de muerte, de pecado, aquellos espacios donde hay tantas personas que no conocen a Dios. Y es más fácil culpar, señalar, criticar y murmurar cuando vemos un hermano caer en pecado o estar en la acción, en la ejecución del pecado. Sin embargo, Jesús estaba preparando a sus discípulos y hoy nos da la enseñanza a nosotros, San Pablo, en estas palabras. Tenemos que estar preparados cuando estemos dispuestos de permanecer firmes y anunciar el evangelio de Cristo. Bendito es el Señor. Dios Padre viene en nuestra fuerza y Él se manifiesta en la vida del hombre cuando el hombre se abandona totalmente a Él y lo busca por medio de la oración. Estamos viviendo un combate espiritual y este combate espiritual es desatado en la vida del cristiano cuando un cristiano se pone en pie, como nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso 14. Y Pedro, puesto en pie, empezó a anunciarle y aclararle a todos los que estaban allí reunidos y convocados en la fiesta de Pascua. Cuando Pedro, lleno de Espíritu Santo, les anunció: nosotros no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. Pero ese Cristo Jesús al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, nosotros somos testigos de que Dios Padre lo ha resucitado. Bendito es el Señor. Y este es el inicio de nuestra evangelización, hermano. Tenemos que propagar y anunciarle a toda la creación que Jesucristo fue a la cruz, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y en la medida de que un cristiano esté dispuesto a anunciar este evangelio de sanación, de restauración, no importa la circunstancia en el país que tú te encuentres. Tal vez hay predicadores que me están escuchando en este momento y te estarás preguntando: hermana, aquí en mi país está prohibido predicar al aire libre. Hay que pagar el precio, hermano, bendito es el Señor. Pero a nosotros que por gracia, que por pura misericordia de Dios se nos ha sido revelado el don del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados en este fuego, en este amor, y por cuyo bautismo, por cuya experiencia de fe Jesús nos hace testigo de su muerte y de su gloriosa resurrección. Tenemos que salir a las calles, tenemos que ir a los lugares donde otros no se atreven de ir y predicar el evangelio, y tenemos que ser parte de que muchos que aún no conocen a Jesús sean parte de esta gran familia de fe y vengan a los brazos del Señor. Revístanse de las armaduras de Dios para resistir el combate. Tenemos que saber que San Pedro nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, en los versos 8 y 9, nos dice San Pedro: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Bendito es el Señor. Y esos hermanos que están en el mundo, a los cuales se refiere San Pedro, que soportan los mismos sufrimientos, él se refiere a los mártires,
Se refiere a los padres de la iglesia que murieron por fe, que dieron su vida a causa del evangelio. Se refiere a tantos sacerdotes que están en las calles, que no se cansan de pregonar la buena noticia: Jesús es el Señor. Se refiere a aquellos laicos, hombres y mujeres comprometidas con su Señor, que anuncian un evangelio de paz, de amor y de justicia. Y cuando nosotros nos llenemos de este valor y seamos capaces de pregonar el evangelio de Cristo, no importa las persecuciones, no importa que ese león rugiente, nuestro enemigo, quiera venir a devorarnos. San Pablo nos invita a permanecer firmes. Estar firmes en el Señor es la garantía de que no es que vamos a pelear, es que ya la victoria se nos ha sido dada. Bendito es el Señor. Y es por ello, hermano, que vamos a citar las armas de Dios, refiriéndonos a la persona de Cristo, revestido de las armaduras de Dios. Es estar firmes en Cristo Jesús. Es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Permanecer fiel a sus promesas. Abandonarnos a su palabra. Y veremos que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito es el Señor. Primer armadura de Dios que nosotros vamos a poner en práctica, porque es posible que estas armaduras nosotros pues la conocemos, pero muchas veces no le hemos dado el uso preciso, el uso adecuado para combatir al enemigo y combatir las diferentes dificultades que se nos presentan en el día a día. Primera armadura que nos habla San Pablo, el cinturón de la verdad, citando el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el verso 6. Yo soy la verdad y la vida, dijo Jesús. El cinturón de la verdad. La verdad es Cristo, hermano. No podemos salirnos de esa convicción y de esta realidad. Este cinturón debe estar teñido a nuestro cuerpo. Debe ser nuestro sostén. Debe ayudarnos a permanecernos firmes. Y que toda palabra que ha salido de la boca de Jesús y que se nos revela por medio de las Escrituras es la convicción plena que tú y yo, hermano, debemos poner en práctica. El cinturón de la verdad, permanecer en esa justicia divina. No importa los que se lancen en tu contra. Está quieto y Yahvé nuestro Dios peleará por vosotros. Bendito es el Señor. Segunda armadura de Dios que nos habla San Pablo, la coraza de justicia. La coraza de justicia es como una pieza metálica resistente que protege los órganos vitales como el corazón. ¿Y por qué es importante que tú y yo utilicemos esta armadura, la coraza de justicia? Es un órgano vital que es protegido por esta coraza metálica. Y dentro de estas armas que San Pablo nos da, podemos aprender, bendito es el Señor, que Satanás quiere destruir nuestro corazón. Y es por ello que desde el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 11, pero también Ezequiel en su capítulo 26-27, nos repite el profeta mayor, que Dios quiere regalarnos un corazón nuevo, un corazón semejante al suyo. Dios quiere hacernos dóciles a su presencia. Y es necesario, mis hermanos, que cada día nos dejemos llenar por el amor de Dios. Efesios capítulo 2, verso 9 nos dice, lo único que Jesucristo nos pide es a nosotros es creer en su sacrificio de la cruz del Calvario. Nosotros no somos salvos por obra, sino por pura gracia de Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. Hemos experimentado estas dos armas en este primer momento de esta enseñanza, las armaduras de Dios. Y en este momento yo te invito a que, revestido de toda verdad que es Cristo Jesús y puesta esta coraza de justicia en nuestro corazón, nosotros en este momento vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo honor, toda gloria, toda la alabanza. Señor, tú eres santo, tú eres todopoderoso. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. He aquí a tu pueblo, Jesús amado.
Y yo te invito, Espíritu Santo de Dios, a que tú te pases con todo tu poder, a que tú revista de tu gracia, de tu amor a este pueblo que está conectado con Abba Padre. Infunde en cada servidor, en cada persona que esté escuchando este mensaje, tu gracia, tu amor y tu poder. Revístenos de tus armaduras, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Quita de nosotros todo temor. Quita de nosotros, Señor, toda debilidad. Y ayúdanos, Padre, a creer en tu palabra, porque tú, Jesús, eres la verdad. Tú mismo anunciaste en una de tus predicaciones: yo soy la verdad. Tú eres el enviado, el ungido de Yahvé. Y nosotros te suplicamos, Señor, que tú vengas en nuestra defensa. Tú venciste al maligno en la cruz del Calvario y resucitando de entre los muertos te levantaste victorioso. Yo te entrego cada familia, cada persona que en este momento está viviendo un combate. Por el poder de tu preciosísima sangre, Cristo Jesús, queden rota, queden deshecha las ataduras del enemigo, toda imposición del diablo que nos quiera impedir avanzar en nuestra vida de fe. En el nombre poderoso de Jesús, fortalécenos, Señor, y capacítanos para estar firme, para gloria y honra de tu nombre. Bendito es el Señor. Yo te invito en este momento donde la presencia de Dios está inundando nuestras vidas. Hay muchas personas que el Señor le está devolviendo el don de la alegría. Personas que estaban tristes a causa de su sufrimiento, a causa de las pruebas. Pero hoy te dice el Señor: permaneced firme, porque yo soy el Señor. Y nuestra mayor armadura es tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga. Se despide tu hermana Yuderki y te invito a permanecer en este tu programa Abba Padre. Bendiciones. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de bendición para ti. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como Abba Padre Internacional. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta luego. Mi